Tenorio, analizando esta primera semana como presidente electo, la gira y evidentemente las consecuencias políticas de las primeras declaraciones del nuevo gobierno. Pero antes de seguir con la conversación, tenemos unas muy recientes declaraciones del expresidente Alejandro Toledo tras el triunfo de Ollantumala, un medio colombiano. Él empezó por responsabilizar al presidente García de su derrota en la primera vuelta. Todo indica que a Toledo no se le pasa, ¿no es cierto?, el mal humor ni la cólera por no haber quedado presidente. Veamos. Todavía no he terminado mi duelo, ni he cerrado mis heridas, pero sí sé quién lo provocó. Lo provocó un presidente, Alan García maquiavélico, que jugó en pared con Keiko Fujimori, porque tienen un pacto de impunidad. Tú me cubres la espalda y yo te cubro la mía. Tú me cubres la mía y yo te cubro la tuya. Y apoyó al candidato que estaba delante, primero Castañeda, después decidió apoyar a Pedro Pablo Kuczynski, un tonto útil, que se vio seducido, y total no ingresó él, impidió que yo ingrese a la segunda vuelta para que quede Keiko Fujimori. Creo que él no se recupera todavía, un presidente con un ego colosal, no se recupera todavía del hecho de que le ganamos una persona que no tenía experiencia política, que venía de ser un profesor en Harvard, entra a la política y le gana las elecciones en el año 2001. No se ha recuperado y entonces dijo: yo no podré poner presidentes, pero puedo impedir quien no sea presidente. Y lo ha logrado. Vamos 1-1. Yo creo que es injusto que a las 24 horas de ser elegido le comiencen a presionar para nombrar su gabinete, o particularmente su ministro de Economía, primer ministro o el Banco Central de Reserva. Tranquilo. El piso está nivelado. Para una persona que no tiene mucha experiencia política, por el contrario, se requiere darle el tiempo para que seleccione bien su gente. No habrá un cogobierno, ni en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo. Seremos, como hemos expresado a él y hemos dicho en público, Perú Posible será un celoso vigilante de la democracia. Carlos Brus, que es integrante de su agrupación política, deslizó la posibilidad de que por lo menos 6 ministerios se estarían negociando. Usted lo niega categóricamente. Esa es la opinión personal de Carlos Brus. No hay cogobierno. Y Carlos Brus no es ni dirigente de Perú Posible, ni es el vocero de Perú Posible. Pero hemos escuchado a Alejandro Toledo. ¿Qué opinión tienen ustedes? Porque definitivamente es importante el rol que van a tener algunos expresidentes, ¿no? Bueno, me parece lamentable que Alejandro Toledo siga en el plan de víctima doliente de algo que ya sucedió hace 2 meses, pero que además es falso, porque quien puso una plancha presidencial que no aportaba ninguna novedad fue él. Quien se puso a discutir con el secretario de Palacio de Gobierno acerca de cuántos whisky se habían tomado o no durante semanas fue él. Quien le dio un trato inconveniente a Kuczynski, lo que generó una ola de simpatía alrededor de él, fue Toledo. Entonces podemos enumerar la cantidad de metidas de pata durante la campaña, que fueron las que determinaron su suerte. Un exceso de confianza también, ¿no? Y de soberbia y la propia incapacidad que ha tenido Toledo como candidato en muchas ocasiones. Él solo entró a tocar temas como el aborto, las drogas y otros asuntos más que no fue capaz de aclarar o en todo caso zanjar como opinión. Dejó todo flotando en el aire, cada quien sacó su interpretación,
los adversarios le dieron duro y al final ocurrió lo que todos cometió saben. el gravísimo error, a mi juicio, en el debate, en este famoso debate, cuando ya la gente había dado por descontado que no se iba a hacer el análisis toxicológico, de sacar su pruebita, como diciendo, levantando un tema que ya estaba fuera totalmente de importancia, hermano. Claro, es un gesto de inseguridad, ¿no es cierto? Ahora, habría que recordar esa frase famosa de que los mortales no deben hacer que sus odios sean inmortales, ¿no es cierto? Ya acabó la campaña. Y quizá lo que también le incomode más es esta posición incómoda en la que terminó en la segunda vuelta, sin tener, digamos, claro qué cosa tenía que hacer. Hasta el final postergó su apoyo a Ollanta Humala, y ahora su apoyo en el Congreso parece que también podría de alguna manera peligrar justamente esa distancia que él quiere mantener de esa gestión. No habrá cogobierno, dice, por ejemplo, pero parece que sí habrá una especie de alianza para tener la mayoría que Gana Perú necesita en el Congreso, ¿no? Perdóname, él dice que no habrá cogobierno, pero lo cierto es que Perú Posible solo tiene una tercera parte de los 21 parlamentarios que han entrado. Cuando alguien tiene el gobierno, como es el caso de Ollanta Humala, tiene mayor posibilidad de negociar en términos positivos, no le estoy hablando de algo bajo la mesa, tiene posibilidad de negociar una serie de temas que sin duda va a atraer a esos otros congresistas. Toledo no tiene pues la garantía de que los 21 que han entrado al Congreso no, lo van además, a obedecer. como dice Mario, esta Acción Popular, hay que recordar que incluso Víctor Andrés García Belaúnde fue voceado para primer vicepresidente de la plancha de Ollanta Humala. Bueno, finalmente no estuvo ahí. Ahora se vocea también. Así es, se vocea eso. Y también está Somos Perú. Y obviamente, por otro lado, tenemos también que se habla de la posibilidad de que Perú Posibilista se integre en el gabinete de una u otra manera, con la fórmula de que serían como que dados de licencia del partido para que si cometen algún exabrupto no le caiga lodo al partido. La gente no es tonta, la gente se va a dar cuenta de que hay allí un entendimiento, como tú lo has señalado, subrepticio, disfrazado, pero hay gente que ha trabajado con Alejandro Toledo durante 5 años, como Kurt Burneo, ¿no? Evidente tampoco no es un entendimiento de esta semana. Bueno, pero hay que decir que en Perú Posible hay gente muy valiosa también y que aportaría mucho al nacionalismo. Es importante también decir eso, para que no vayan a pensar todos que estamos totalmente en contra. Que tampoco sorprende, porque eso ya se dijo en la campaña, ¿verdad? Cuando el equipo, parte del equipo económico, se muda a los predios de Gana Perú, era evidente que de ahí iban a salir los cuadros, porque para nadie es una sorpresa que cuadros técnicos no es lo que sobra tampoco en el nacionalismo en este momento. Por eso es que tienen tanto perfil alto muchos de los que llegaron. Yo quiero pedirles una reflexión final, ya pensando hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera? Esta gira da algunas señales, ¿no?, de hacia dónde van las balas. Ya hay una llamada de Hillary Clinton y una visita a Washington de por medio. ¿Cómo creen ustedes que arme, así como sale en el fútbol, el equipo que sale en el primer tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la alineación de este primer tiempo de Ollanta Humala? ¿Cómo lo ven ustedes? Es un gobierno que va a estar tirado, digamos, más para la centro derecha, tratando de aislar a los elementos que generan distorsión, como los sectores ultra expresados, por ejemplo, por Javier Descanseco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se va a parar en la cancha Ollanta Humala a partir de este 28 de julio? Yo tengo la impresión que va a ser efectivamente un primer gabinete que va a satisfacer a todo ese abanico grande que hay dentro de Gana Perú, y que además va a incluir figuras que van a tranquilizar a los mercados, que van a asegurar, por supuesto, el compromiso con estas promesas sociales, evidentemente. Pero creo que lo importante no es este primer gabinete. Creo que este primer gabinete puede ser un dream team, como suelen ser los primeros gabinetes. Creo que lo interesante va a ver si esto se mantiene en el segundo, tercer año, cuando tengamos ya un presidente mucho más asentado, con unas bases y donde puedan manejar realmente su presupuesto. También, aquí ya pero sobre todo con un apoyo popular bastante más organizado, con un partido mucho más vibrante, ¿no? Creo que ese es en lo político el primer reto que tiene el presidente Humala, ¿no? Ahora, el otro tema que tiene que manejar, a la parte del presupuesto, como dice Jessica, es el tema de la demanda social. Ollanta Humala se ha caracterizado por ser un candidato... Y los conflictos encierros. Exactamente, un candidato que ha ofrecido mucho. Ojalá que pueda cumplir un porcentaje importante de ese ofrecimiento para que en 6, 8 meses no tengamos la pampa ardiendo, como algunos ya están previendo. Pero creo que Daniela Bugatás va a jugar un papel clave al ser una figura que representa la esencia de Gana Perú, pero que se ha podido en estos últimos años abrir a sectores empresariales, sociales distintos a la base original. Creo que Beatriz Medino puede cumplir también alguna labor en su papel de defensora del pueblo. Ella monitoreaba continuamente los conflictos sociales, sabe cómo
cómo está moviéndose el tema de la protesta a nivel nacional. Creo que es importante el papel que puede cumplir el ministro de Economía, el canciller, como ya se ha dicho aquí, pero mal haríamos lanzando nombres porque en realidad en este momento hay muchos que se presentan como potenciales ministros, pero será Ollanta quien finalmente en unos días más empiece a depurar esa lista y a lanzar algunos nombres. Pero sí es interesante ver, por ejemplo, la primera reacción que ha tenido el empresariado hace muy pocas horas, ¿no? Han aparecido, han dicho, estamos confiando. Yo intuyo que Ollanta algo ya les ha adelantado para que ellos hayan hecho ese paso tan interesante y a la vez calven los mercados, ¿no? Así es. Compañeros, colegas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto y seguramente vamos a tener oportunidad de conversar mucho más en extenso, porque creo que las medidas, más de una medida va a ser debatible, se los aseguro. Así que tendremos oportunidad de intercambiar ideas. Gracias nuevamente por estar con nosotros.